Te habla Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana en Irvine, California. Hemos venido tratando a partir del domingo anterior la serie El Marco Estratégico de Dios. Es una serie de 3 temas. El domingo anterior estuvimos hablando de la razón de ser de la iglesia. Y hoy quisiera que pudiéramos estudiar, conocer cuál es la visión de Jesucristo sobre su iglesia. ¿Cómo crees que te ve Dios en este momento? Si pudieras en este momento estar en los ojos de Dios y mirar a esa persona que eres tú, cómo vive, qué hace, qué dice, qué piensa, cómo está desarrollando su vida familiar, cómo está desarrollando su vida de iglesia. ¿Qué podría estar pensando Dios acerca de ti? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si Dios te llamara hoy y te dijera, dame 3 razones por las que yo te deba felicitar esta semana, ¿cuál sería tu respuesta? Si el Señor Jesucristo viniera hoy y de pronto te encontraras en su presencia ante el tribunal de Cristo, ¿qué piensas que podría suceder contigo? ¿Cómo crees que Dios está viendo la iglesia donde asistes en este momento? Piensa en el edificio, en el grupo, en la organización, en el pastor. No importa si la iglesia es grande o es pequeña. ¿Cómo está viendo Dios esa iglesia donde asistes? ¿Es tu iglesia digna de alabanza de parte de Dios? ¿Qué tan preparada está tu iglesia para recibir la pronta venida del Señor? No sé si estos cuestionamientos, estas preguntas te llevan a reflexionar acerca de tu persona y de tu iglesia. Entonces, ¿cuál es el objetivo que Jesucristo se ha planteado con la iglesia? Y aquí está la clave. Por eso es que hablamos de que antes de tener un objetivo personal y un objetivo de iglesia local y un marco estratégico que nos planteemos, deberíamos considerar todo esto, porque a veces creemos que el objetivo con la iglesia es nuestro. Ningún cristiano puede tener un objetivo con la iglesia. Ningún pastor puede tener un objetivo con la iglesia. No podemos tener objetivos personales, privados para la iglesia, porque la iglesia no es nuestra. Fue comprada con la sangre de Jesucristo y es Él quien tiene un objetivo muy claro que se ha planteado para la iglesia. Y todos los demás solamente somos ayudantes para que el Señor logre su objetivo. Y ese objetivo, dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo. Ese es su objetivo personal. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Ahora viene esa evaluación personal para poder determinar si realmente yo como persona, usted como persona, se siente parte de esa iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, e inclusive si la iglesia a la que yo asisto cumple con esto. Aquí es donde nos damos cuenta de que una cosa es la iglesia organizada, que una cosa es una iglesia local,
y otra es la iglesia poderosa del Señor Jesucristo. Y entonces también es donde debemos evaluar y darnos cuenta si yo pertenezco a una iglesia local, que está bien, si usted pertenece a una organización religiosa, que está bien, pero lo más importante, pertenezco yo a esta gloriosa, santa e intachable iglesia que Jesucristo está preparando en todo el mundo y a través de la historia ha venido preparando esa iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Es usted parte de esa iglesia? Eso es lo más importante. Eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo que Jesús tiene y en el objetivo en el que estamos involucrados. Entonces, de todo esto, es importante que también reflexiones. ¿Cuál es el objetivo que Jesucristo se ha planteado contigo? Si eres parte de esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Cuál es el objetivo que Él tiene con tu vida? Dice la palabra en 2 de Timoteo 3:17, a fin de que la persona de Dios, ¿eres persona de Dios? Dice, a fin de que la persona de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Dios se ha propuesto un proyecto con tu vida. Depende de ti el permitirle a Dios que cumpla su propósito en ti. Y si eres parte de una iglesia, entonces que Dios cumpla su propósito con el grupo al cual perteneces. ¿Cuál es la razón de ser entonces de la iglesia? Tal vez ahora sí podemos entender un poco mejor el tema del domingo pasado. Si no lo has visto, puedes ir a nuestro canal o a nuestro sitio web y repasar el tema del domingo pasado. ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? Estuvimos viendo que la razón de ser de la iglesia en el mundo está compuesta por dos grandes mandatos: el gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y la gran comisión de hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vimos que la gran comisión sin el gran mandamiento detrás es pura religión, que necesitamos fundamentar la gran comisión en el gran mandamiento. Y también estuvimos viendo la gran comisión desde la perspectiva de los 4 evangelios y del libro de los Hechos. Y entendimos que esa es la razón de ser de la iglesia aquí en la tierra. Pero yo quisiera ahora ir un poco más profundo en cuanto a la razón de ser de la iglesia y los objetivos que Jesucristo tiene con ella. Entonces, ¿para qué existimos como iglesia? Acabamos de ver que la iglesia existe en el mundo con un propósito muy claro que Dios ha fijado y que no vamos a repetir, solo lo estamos mencionando, ¿verdad? El gran mandamiento y la gran comisión. Pero también la iglesia existe como una comunidad gigantesca que trasciende el tiempo y el espacio, porque está compuesta de todas las personas que han muerto en Cristo desde la fundación de la iglesia hasta la fecha. Está compuesta de personas que están en diferentes partes del mundo y que pertenecen a diferentes organizaciones religiosas. Pero también entendemos la iglesia como comunidad, como esa pequeña o gran iglesia que puede estar en una ciudad. Es una comunidad, y por eso nosotros le hemos llamado a nuestra iglesia comunidad cristiana, porque somos una comunidad. Pero también, desde la perspectiva del Señor Jesús, la iglesia existe como un ente espiritual.
Veamos un poquito más a fondo esto. Como hemos dicho, la iglesia en el mundo existe para predicar el evangelio con el fin de hacer discípulos, enseñándoles que guarden la doctrina sana de la palabra e invitándoles a integrarse, a formar parte de una iglesia local. Esa es la razón por la cual la iglesia está en la tierra, porque de lo contrario, el Señor ya se la hubiera llevado. O sea, sería muy fácil que una persona se convierta, inmediatamente fuera transportada al cielo. ¿Para qué quedarse en la tierra? Pero la razón por la que estamos en la tierra, la única razón por la que nos hemos quedado aquí, es para predicar el evangelio, hacer discípulos e integrarlos a una iglesia local. Eso es todo. Esto es una responsabilidad individual. No es responsabilidad de la organización, ni es responsabilidad del grupo de liderazgo de una iglesia local. No. El predicar el evangelio lo vimos claramente el domingo pasado, con el fin de hacer discípulos y enseñarles a guardar la palabra y entrar a formar parte de una iglesia local. Es responsabilidad suya, mía, de cada uno. Es una responsabilidad individual de cada discípulo y ninguno tiene excusa. No importa si es muy joven, no importa si es muy anciano. Todos tenemos esa responsabilidad por la cual tendremos que dar cuenta a su debido tiempo. Ahora, ¿para qué existe la iglesia como comunidad? Bueno, necesitamos construir una comunidad local que reúna a todo el grupo de los discípulos y que permita tener relaciones y un crecimiento mutuo enfocado a desarrollar 3 virtudes básicas. Todas las demás actividades de la iglesia, todo lo que se haga debe contribuir a formar estas virtudes básicas que estaremos viendo posteriormente, porque son cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de esto reiteradamente. El amor, la fe y la esperanza. Una iglesia que se puede considerar perfecta es una iglesia que se mueve en el amor, la fe y la esperanza. Todo lo demás, dinero, edificios, ministerios, departamentos, equipos, todo sobra. Es importante, pero sobra. Porque aquí estamos hablando no de lo que es la visión del pastor ni de los ministerios, no, la visión de Jesucristo. Es que haya una comunidad local que permita las relaciones y el crecimiento mutuo enfocado a 3 virtudes básicas: el amor, la fe y la esperanza. Y esta es una responsabilidad que radica en precisamente el pastor y los ministerios. Trabajamos juntos, como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre o una persona perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esta es una responsabilidad que tiene el pastor y su equipo de trabajo. Sea un equipo grande de muchos ministerios o sea un pequeño equipo, pero es responsabilidad de poder proveerle a esa comunidad todos los recursos para convertirse en eso, en una comunidad cristiana que está creciendo en el conocimiento de Dios. Y tenemos el tercer enfoque, la iglesia como un ente espiritual. Dice Judas en el capítulo 1, verso 24-25, y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador,
por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Y esta iglesia como ente espiritual es responsabilidad de Jesucristo. Así que no le des a Jesucristo la responsabilidad individual que tú tienes, ni quieras tomar la responsabilidad de tu pastor, ni el pastor tome la responsabilidad de sus discípulos o los discípulos de Jesús. Porque a veces los pastores nos desesperamos y queremos ir a predicar el evangelio y a ganar las almas, y el día de mañana, cuando el Señor llame a cuentas a cada hermano de la iglesia, van a decir: es que el pastor nos quitó el campo. No es así. Quitándome mi sombrero de pastor y convirtiéndome en discípulo, yo tengo la misma obligación. Debo hacer mis discípulos, igual que todos mis hermanos de la iglesia, hacer discípulos para Jesús, predicar el evangelio. Cuando me pongo mi sombrero de pastor junto con el equipo que tengo en la iglesia, estoy obligado a desarrollar esa comunidad cristiana. Estamos obligados delante de Dios. Y si no sientes eso, mejor renuncia. Mejor renuncia. Si eres parte del equipo del pastor solamente para figurar, solamente para tener control, dominio o un lugar importante, renuncia. Renuncia ahora mismo. No acarrees condenación sobre tu vida, porque realmente es para trabajar con el pastor. Ahora, nosotros no podemos presentar la iglesia gloriosa. Eso es una responsabilidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo Él puede hacerlo. Él dice que Él se la va a presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Eso es algo que ningún pastor puede hacer, nadie puede hacer, solo el Señor Jesucristo. Ahora, si entendemos estas tres dimensiones de la iglesia desde el marco estratégico que Dios se ha planteado, entonces podemos ir mucho más allá y entender cuál es el objetivo final que Jesucristo tiene con la iglesia. Esto es lo más maravilloso. Cuando nosotros entendemos esto, entonces el estar aquí en la tierra, como dice Pablo, ya no es tan importante, ya no es tan importante los sufrimientos, ya no son tan importantes las necesidades. Ya estamos viendo todo de una manera diferente, porque la Escritura nos dice en Apocalipsis 7, versos 9 al 11, después de esto. ¿Qué es después de esto? Bueno, si leemos los primeros capítulos de Apocalipsis, nos damos cuenta que al llegar al capítulo 6, después de una serie de situaciones que se comenzaban a dar en la tierra en ese momento, y que si las leemos y las comparamos con lo que está pasando ahora, decimos: wow, eso es como leer el periódico de hoy en la mañana, es como ver las noticias de hoy. Entonces decimos: estamos cerca. Y dice que en el capítulo 6 hubo un gran terremoto mundial, hubo prácticamente un cataclismo, donde la tierra queda devastada. Y entonces dice: después de esto, después de ese gran terremoto, vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban en pie. ¿A dónde? Ya no estaban en la tierra. Estaban ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma, y a grandes voces gritaban: la salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y delante del trono inclinaron el rostro y adoraron a Dios. Después de ese gran terremoto,
que es donde parece va a haber una resurrección de muchas personas que murieron en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que los que estén en la tierra en ese momento y hayan creído en Cristo serán transformados con un cuerpo glorificado y serán llevados por el Señor. Y después de esto, esa gran multitud que nadie puede contar porque es incalculable la gente que ha nacido en Cristo desde la creación hasta ahora, toda esa gran cantidad, esa multitud que es de todas las naciones, de tribus, pueblos y lenguas, imposible de contar, ya no estaban en la tierra, ahora están delante del trono en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Mi pregunta, ¿te ves ahí en esa gran multitud? Piensa que vas a estar solo, no vas a conocer a nadie. Ahí no vas a decir, ay, hermana Lalita, qué gusto verla aquí. O vas a ver a tu esposa, hola, ¿cómo estás, mi amor? No, ya eso no va a ser. Todo lo anterior pasó. Vas a estar ahí, en medio de esa multitud, solo, sola. ¿Cómo te ves? ¿Te ves ahí? ¿Crees que vas a estar ahí? Porque si no lo crees, ¿qué estás haciendo? Este es el momento para reflexionar acerca de cómo te ves en ese objetivo final del Señor Jesucristo. Ahí estás tú, en presencia del Cordero, con ropas blancas, llevas ramas de palma en tus manos y estás gritando a grandes voces, la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y vas a ver a todos los ángeles, millares y millares de ángeles alrededor del trono. Y vas a ver esa adoración. Eso es lo que viene al final de todo esto. Eso es lo que viene al final de todo este esfuerzo. ¿O para qué hacemos iglesia entonces? Si este no es el objetivo, entonces cerremos y vámonos. Pero esto es lo que el Señor Dios Todopoderoso nos ha mostrado. ¿Qué deberías considerar, hermano, hermana, entonces? Quiero que nos ubiquemos en el capítulo 5 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a ir leyendo hasta el verso 10 primero. Y luego vamos a pasar al capítulo 7. El verso 1 y 2 dice, bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, carne y hueso, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, un cuerpo glorificado, la cual no fue hecha por manos humanas, está preparada para ti y para mí. Y por eso, dice el apóstol, también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial. Continuamos leyendo, versos 3 al 5. Ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos, los que estamos en esta tienda, que es nuestro cuerpo. Gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero Dios es quien nos hizo para este fin, y quien nos dio su Espíritu en garantía de lo que habremos de recibir. Versos 6 al 8. Por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque vivimos por la fe, no por la vista. Pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor.
Aunque yo veo muchos hoy en día arraigados a la vida, llenos de miedo. Miedo a la muerte. ¡Wow! Lo que dice Pablo es otra cosa. Y del verso 9 al 10 dice: pero ya sea que estemos ausentes o presentes aquí en la tierra, ¿verdad? Siempre procuramos agradar a Dios. Vea que ahí está en color amarillo, porque este es lo que debemos procurar, agradar a Dios, porque es necesario que todos, usted y yo, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo después de ese momento final. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahora sí, pasemos al capítulo 7 de esta carta. 2 Corintios 7, verso 1, dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor a Dios. Creo que no hay palabras, esto se explica solo. Cualquier persona puede entender esto que está ahí escrito. Tú conoces tu vida, conoces tu corazón. Dios te conoce profundamente, inclusive más de lo que te conoces a ti mismo, a ti misma. Este es un momento en que deberíamos considerar limpiarnos de toda contaminación, buscar la perfección en Cristo Jesús y, por supuesto, ser parte de ese gran movimiento llamado iglesia, cumplir con tu responsabilidad, dejar a tu pastor y los líderes de la iglesia cumplir con la suya y permitirle al Señor cumplir con la responsabilidad que Él tiene. Pero no puedes pretender que Dios cumpla con la responsabilidad que Él tiene, que el pastor y los líderes de la iglesia cumplan con la responsabilidad que tienen, si tú no estás cumpliendo con tu responsabilidad para contigo mismo y para con los demás, haciendo discípulos y llevándolos a la iglesia. Que Dios te bendiga y nos vemos próximo domingo con el último tema de esta serie. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por el poder de tu palabra y por lo que tu palabra está haciendo ahora en la vida de las personas que han escuchado este mensaje. Te pido, Dios, que te muevas con poder en este último tiempo sobre cada vida y cada corazón, Señor. Que te muevas con poder para alcanzar más discípulos, para que tu casa se llene en este tiempo. Dios, que tu iglesia rompa con el miedo y que se lance, oh Dios, a hacer discípulos antes de tu venida. Que tu iglesia hoy se santifique, se purifique y se consagre a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.